Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, tengan todos, Dios los bendiga. Vamos a empezar lo que es los estudios, la transmisión que estamos viendo en nuestras Biblias acerca de Primera de Corintios. Vamos a seguir con la serie. Es una transmisión en línea y está pregrabada. Bueno, hace poquito la pregrabé y pues que sea de edificación para todos nosotros. Así como estamos, vamos a pedir la ayuda de Dios, vamos a pedirle que Él nos hable, que Él nos enseñe y vamos a orar de antemano, ¿no? Oramos y nos ponemos en sus manos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque eres muy bueno con nosotros, eres muy misericordioso, Dios. Te quiero suplicar, Padre, que nos ayudes a recibir tu palabra. Enséñanos, Padre, instrúyenos, háblanos. Por favor, que sea tu Espíritu hablándonos, Padre. Que esto no sea un estudio nada más, ahí, solo porque hay que oírlo, porque hay que predicarlo, Padre, sino que de verdad edifícanos, Dios. Por favor, háblanos, instrúyenos. Por favor, te lo ruego, Dios eterno. Y también a mí ayúdame a hablar. Reconozco mi incapacidad para hacerlo, Dios. Reconozco que necesito mucho de tu ayuda. No soy mejor que nadie de los que me escucha, Dios. Y te suplico que me ayudes mucho, Padre. También ayúdame en mi garganta, Dios. Y gracias por tus bondades. Gracias por los que están en línea, los que en un futuro lo escucharán, Dios. Mis hermanos de Mérida y de cualquier otro lugar fuera de Mérida. En nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Estamos estudiando 1 de Corintios, capítulo 1, y como pueden ver, la semana pasada nos quedamos en el versículo, capítulo 1, versículo, vamos a ver, verso, versículo 1, verso 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les recuerdo que cuando hablamos de la primera parte, vimos que el apóstol se refería a los hermanos de Corinto como cristianos, como santos, y es que a pesar de que la iglesia tenía diferentes dificultades o adversidades, estos no dejaban de ser cristianos, no dejaban de ser hermanos, y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. A veces nosotros podemos errar y pensar que alguien no es cristiano porque hay problemas en su iglesia o hay problemas en su vida personal, y no necesariamente. Y eso nos ayuda a no juzgar indebidamente a los que son hijos de Dios. Muy bien, si continuamos con lo que estamos viendo, aquí espero que se pueda ver en la pantalla los textos que estoy poniendo. Dice versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego, pues, hermanos. Vemos el énfasis que le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos. Todos son hermanos los que están ahí adentro. Se puede decir que sí, bueno, se puede decir, es que hermano está dirigido a los pastores de la iglesia de Corinto, a los dirigentes, pudiera ser, pero obviamente es una carta a la iglesia. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fíjense cómo dice el escritor cómo dice el escritor de Corintios, el apóstol Pablo. Les ruego, hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está echando mano de la autoridad que hay en el nombre de Jesús para que la iglesia preste toda su atención. A veces la iglesia comete el error de que cuando es exhortada o reprendida o es instruida, comete el error de ver quién es el que me está hablando. El que me está hablando es Pablo, el que me está hablando es el pastor, el que me está hablando es el hombre, pero yo tengo mi comunión con Dios y entre otras cosas. Pero cuando es una palabra que viene de las Escrituras, que viene de parte de Dios, es importante que la iglesia preste atención. ¿Por qué? Porque cuando se acepta un mensaje, no se acepta el mensaje del que lo trae o el que es utilizado como herramienta para transmitir la palabra, sino es de parte de Dios.
Y Pablo lo sabía muy bien. Lo que voy a hablar no es mi criterio personal o lo que yo opino de cómo se debe hacer las cosas en la iglesia, sino es lo correcto. Por eso Pablo se atreve a decirnos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo de entrada, escuchen hermanos, porque esto viene de parte del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere? Hablen todos una misma cosa. Y este nos va dando el primer problema de la iglesia de Corintio. El primer problema de la iglesia de Corintio, que es obviamente fuera de la doctrina de Cristo, es que ya andaban pensando cada quien diferente. Realmente en la iglesia todos deben pensar una misma cosa. Todos son parte del mismo cuerpo y la mente es una sola mente, la cual es Jesús. Lamentablemente hay personas o miembros de congregaciones que piensan diferente a los hermanos o a los líderes y no se conforman con su pensamiento personal, no son obedientes a la palabra al externar sus dudas o sus inconformidades, no son humildes al expresar de que quizás pudieran estar equivocados y yo opino esto en tal situación, de tal persona, en tal circunstancia, me pueden corregir si hay algo que está mal, sino que estas personas no tienen el mismo pensamiento y es posible que también quieran que otros tengan diferente pensamiento y así surgen lo que son las divisiones. Hay personas que conviven con otras personas que envenenan su mente, y digo tal como la palabra creo que más adecuada es veneno, para las personas que tienen una comunión muy fuerte con Cristo, pero si alguien tiene una idea diferente y empieza a hablar, a murmurar o a decir cosas que empieza a separar a los miembros de la iglesia como veneno, empieza como a, no sé si saben ustedes que el veneno de las serpientes puede ser tan letales que cuando se mezclan con sangre, veneno con sangre, se coagula, se distorsiona la consistencia de la sangre. Entonces yo me atrevo a pensar que muchas personas que tienen algo malo en su corazón, si entran en la iglesia o si están en la iglesia o empiezan a ver algo malo en sus corazones y no ellos cambian lo que tienen en sus mentes, ellos empiezan a perturbar lo que nos une, y realmente lo que nos une es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su amor, lo que representa para nosotros todo eso. Entonces muchas personas al no pensar lo mismo, y pensar lo mismo que Jorge Polanco, no, pensar lo mismo que Cristo. Si un hermano está en la mente de Cristo y yo no estoy de acuerdo con él, no vaya a ser que con el que realmente no estoy de acuerdo sea con Cristo. ¿Por qué? Porque yo me creo, pienso que yo soy el que tiene la razón. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y aquí está el primer problema. Al no tener la misma mente, ¿sí? Y no piensan en una misma cosa, y dice el apóstol, y que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es lo que dice el apóstol. Necesito, hermanos, yo quiero que entiendan y que aprendan que ustedes necesitan estar en un mismo sentir si queremos seguir caminando como una iglesia bíblica, porque la iglesia bíblica no puede ser que se conciba o se piense que hay una iglesia bíblica donde los mismos miembros están separados entre ellos, separados de corazón, de mente y de pensamiento. Entonces, lamentablemente los hijos de Dios no luchan por la unidad, sino que parece que luchan por la división. Parece que están más dispuestos a la separación con la mentira, porque puede ser una mentira, puede ser utilizado como mentira, con la mentira de ser más limpios o no contaminarse, o ser más justos. Cualquiera que entienda qué significa ser purificado por Cristo y por su sangre, puede comprender que realmente no necesariamente juntarse con ciertas personas lo van a contaminar. Y menos cuando no se trata de una disciplina bíblica correctamente dada. Cuando la gente no anda pensando lo mismo en la iglesia, es un grave problema, porque empieza a generar lo que muchas iglesias temen, las divisiones. Los ministros deben preocuparse de que todos los miembros tengan un mismo sentir y todos los miembros tengan un mismo pensamiento, buscando arraigarse a la doctrina de Cristo,
buscando esforzarse por tener la mente de Cristo, y eso es algo que debemos de procurar en los creyentes. Sino que estéis perfectamente unidos. Y es que una cosa es estar unido y otra cosa es estar perfectamente unido. Aquí lo podemos ver con claridad, no es mi criterio. La palabra dice que estéis perfectamente unidos. Si tú eres parte de una iglesia, la pregunta que yo te hago, ¿estás tú siendo utilizado para mantener una perfecta unidad en la iglesia? ¿O eres un eslabón débil? ¿O eres alguien que promueve las contiendas? ¿Eres alguien que quieres poner a uno en contra de otros? ¿Eres alguien que le gusta la disensión o no tienes problemas de que haya disensión? Entonces esto es una muestra de que no estamos en el mismo sentir, obviamente, ¿no? Hay una división ya en el corazón y no hay una meta de buscar la unidad, porque el verdadero discípulo de Cristo busca la unidad. Es que no estoy de acuerdo, busca la unidad. Bueno, podríamos decir, el hermano Polanco predica que Jesús ya no es Dios. Entonces, es un ejemplo de algo que está muy mal. Es un ejemplo. Entonces, si queremos la unidad y al mismo tiempo queremos la verdad, ¿qué deberíamos de hacer? Intentar hablar con el hermano. Como ya tiene una mente diferente y está parado en un púlpito, pues a lo mejor bajarlo. Si cuando se baja, él no se comporta con humildad, sino con soberbia, dice, no, es que mi pensamiento es el correcto, pues se le dirá, se podrá ir, y en una amargura jalará a gente para que crea una energía de que Jesús ya no es Dios. Y ahí no estaríamos hablando que la iglesia tiene el problema, sino el problema es la persona que se sale. La persona que se sale con sus pensamientos. En este caso, heréticos de que Jesús no es Dios. Otro ejemplo. Yo tengo un problema con un hermano y este hermano no resolvemos nada y hablamos durante años y no resolvemos. Y me decido retirar. Y habla algunos de que también se deberían retirar conmigo. Y también me los jalo y me los llevo. Ya no por doctrina herética de que Jesús no es Dios, sino porque yo no comparto o no estoy de acuerdo, no resolví nada con un hermano. Y pues por eso yo me separo. Entonces la iglesia también puede intentar hablar. Como en el primer caso. Hermano, eso que tú crees es antibíblico, es una herejía, no es correcto. Jesús es Dios y se esforzarían. Y si no hago caso, tomarían otras medidas. Si yo no tengo una solución con un hermano, ya no es por herejía, sino un problema de falta de perdón o de reconciliación o lo que sea, hablarían también conmigo para buscar mantener la unidad. Mateo 18 aplica bastante bien. Y Mateo 18 hablan conmigo, hablan con testigos, hablan con la iglesia y todo está luchando para mantener la unidad. Y si no entiendo, pues se tomará la medida de que tenle por gentil por publicano. Pero se intentó. Entonces, si la persona se va, la iglesia no es el problema. El problema está cuando nosotros adentro de la iglesia fomentamos las divisiones y las divisiones empiezan a abundar entre nosotros y no nos damos cuenta, o no las reprendemos, o no las corregimos, o no las señalamos. Y esto es de que, ¿por qué? Porque no hay una diligencia de mantener una perfecta unidad. No hay la diligencia, como dice acá, perfectamente unidos en una misma mente. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ese es el problema de muchos discípulos. Ellos, al no estar pendientes de su búsqueda de Dios, piensan que nada más ser cristiano es servir, hacer obras. Yo quiero dar clases en los jóvenes, clases a los niños, quiero pasar al púlpito a predicar, quiero ir a predicar en el parque, quiero hacer obras de misericordia en el hospital, a los huérfanos, a las mujeres desamparadas, quiero. Pero hay un pecado que se llama división, que se está cultivando, que se está formando dentro de uno. Y hay pensamientos diferentes. ¿Qué es correcto? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién es más espiritual? ¿Quién es menos espiritual? Etcétera, etcétera, etcétera. Es el primer pecado atacado en la iglesia de Corinto. No dice, el primer pecado es fornicación. Sí lo habla de fornicación después, pero no es el primer pecado que ataca el apóstol. Es división. No dice adulterio. ¿Por qué? Porque es un grave problema el adulterio en las iglesias. Pero tampoco es adulterio. Es la división, porque la división se puede pasar por alto. Hay diferentes pensamientos y es muy sutil la división. Destruye iglesias.
No dice, es el robo porque se robaron los diezmos. No, el primer problema que Pablo ataca en la iglesia de Corinto es la división. No son las herejías tampoco, como te decía hace rato, es la división. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿en tu iglesia están perfectamente unidos? Los que enseñan a ustedes a estar perfectamente unidos en Cristo. ¿Tú eres alguien que fortalece la unión entre hermanos? ¿O eres alguien que ya estás pensando, no, pues yo ya no quiero seguir buscando a Dios, o ya no quiero reunirme aquí? ¿No crees que la iglesia ya cambió y cosas así por el estilo? Entonces, ¿cómo es tu vida? Porque es no solamente una cosa estar unido y otra cosa estar perfectamente unido. Una cosa es que yo busque la unidad y otra cosa es que yo me esfuerce en mantener esa unidad. Capítulo 1, versículo 11 de 1 Corintios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, los hermanos de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y ese es algo un poquito chistoso, ¿no? Porque diría, esos hermanos de Cloé son los chismosos. ¿Por qué? Porque ya hay divisiones, ya hay separaciones entre nosotros. ¿Y qué tienen que ir contando al hermano Pablo? Nosotros podemos resolver nuestros problemas entre nosotros. Y bueno, pues estos hermanos de Cloé pudieron darse cuenta de algo con los hermanos de Corinto. Y los hermanos de Cloé conocían a los hermanos de Corinto. Y los hermanos de Cloé, al ver que ha cambiado la iglesia, se empiezan a preocupar por ellos. Podemos inferir, porque no lo dice el texto, es una inferencia, podemos llegar a una conclusión, de que a lo mejor los hermanos de Cloé hablaron a la iglesia de Corinto de que sus conductas no eran correctas y posiblemente no les hayan hecho caso a la iglesia. Muchas de las personas piensan que la iglesia de Cloé puede ser una iglesia pequeña, y yo me atrevo a pensar que aunque la iglesia sea pequeña, todo discípulo tiene el deber de intentar, como se esfuerza en mantener la perfecta unidad, tiene el deber de intentar corregir a sus hermanos para sostener la unidad. Tienes el deber. No me hacen caso. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Se ve chistoso porque es como dijera, voy y los acuso al apóstol Pablo, ¿no? O les informo, hermano, ¿qué crees? Los hermanos de Cloé tienen contiendas. Hay problemas entre ellos. ¿Sí? Hay divisiones entre ellos. Hay separaciones entre ellos. Gracias por los hermanos de Cloé. Gracias por los hermanos que se esfuerzan en velar por la iglesia. Son metiches, dirán algunos. No te corresponde. Lo que sí nos corresponde es ver por el alma de nuestros hermanos. Nosotros no debemos de ser como Caín, a quien Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Está muerto el Abel. El Abel dijo, está muerto. Y el Caín dice, ¿es que soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Es mi responsabilidad velar por ellos? Bendición, gracias a Dios y bendito sea Dios por los hermanos que son como los hermanos de Cloé. Ellos tenían amor por sus hermanos de Corinto y ellos fueron con Pablo y le dijeron, hermano, algo está mal. Y el apóstol Pablo reacciona a petición de los hermanos de Cloé. Básicamente tenemos la carta de los Corintios, gracias a Dios obviamente de manera principal, al Espíritu Santo, pero todo eso el Espíritu lo movió ¿a quiénes? A los hermanos de Cloé. ¿Sí? ¿Qué es un error? Cuando una iglesia tiene problemas, están divididos, o ministros con ministros, pastores con pastores, ancianos con diáconos, ovejas entre ovejas, ya tienen sus bandos, sus pandillitas ahí religiosas, y viene un hermano, se da cuenta y habla con uno, hermano, veo que algo no anda bien, y el ministro le dice, hermano, no digas nada, no cuentes nada, dicen, no cuentes nada, no digas nada, hermano, por favor, ora por nosotros, pide por nosotros, pero no comentes nada, no digas nada, ¿sí? Se va con el otro y le dice, hermano, es que está muy difícil, hermano, también es que lo comprendas, ¿no? Pero no comentes nada y no digas nada, déjanos. Dios nos va, entre comillas, a ayudar. ¿Y cuál es el resultado? Por no buscar ayuda, se agravan. La pregunta es, cuando hay división en la iglesia,
otros hermanos que no sean de la misma iglesia, así como Corinto y Cloé, deberían de enterarse para ayudar a esa iglesia a mantenerse unida, porque había ¿qué? Contiendas, había divisiones, había cismas, había brechas gigantes, ya el corazón ya no estaba unido, ya Cristo estaba siendo agraviado en ese aspecto, ofendido en ese aspecto, había sido desechado Cristo de los corazones, de algunos corazones. Entonces, la pregunta es, ¿puede o debería una iglesia tratar de ayudar a sus hermanos o involucrarse? Claro que sí. Por eso cuando alguien diga, no, es un error, no, mejor no comentes. Hermano, pues lo que está pasando entre ustedes es grave. Yo estoy de acuerdo que un siervo que no ha trabajado en una región o en una zona, no debe ser metiche. ¿Por qué? Porque no ha trabajado. El apóstol Pablo dice, no me metí a trabajar donde otros han trabajado. Pero si se trata de la perdición de un alma, de una iglesia tropezada o algo, no pasa nada, no está de más o no es pecado si los hermanos piden apoyo, ayuda o lo comentan. Después que lo comentan, y imagínate, ¿no? Que diga alguien ahí dentro de Corinto, ¿quién le dijo a Pablo que tenemos problemas? A ver, ¿quién de ustedes fue? ¿Sí? ¿Quién le dijo? ¿Por qué tenían que decir al apóstol Pablo que tenemos problemas? ¿Qué falta cometieron los hermanos? ¿Sí? Por los de Cloé, pues algunos pueden pensar que estos hermanos eran metiches y no era necesariamente así. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Sí? Contiendas. La iglesia de Corinto sufrió bajo peleas y conflictos. Este conflicto hizo que se dividieran en grupos, en bandos, cada uno con su propio líder. ¿Sí? Bueno, son esos liderazgos extraños, ¿ah? Porque son esos líderes, no sé cómo llamarles, son como, perdón por la palabra, pero como achichincles, como secuaces. Son esos líderes que para ser líderes tienen que agarrarse de alguien más arriba, por así decirlo, y decir que de parte de él es por eso que estoy yo haciendo todo lo que estoy haciendo aquí ahorita. Pero realmente a lo mejor ni hay ni relación del que él invoca con el que él está hablando, a lo mejor ni siquiera hay relación. Pero los otros al escuchar esto se ponen de su lado. ¿Por qué lo decimos? Dice el versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, los de Corinto, cada uno de Corinto dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Había aquí 4 grupos, por así decirlo, los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas y los de Cristo. Y es curioso porque cuando decimos estos nombres, estamos hablando aparte de nuestro Señor Jesús, que Él es Dios, es nuestro Señor. Pablo, Apolos y Cefas, pues estamos hablando de hombres de Dios tremendos. El mismo apóstol Pablo, hombres de Dios tremendos. Apolos, que es poderoso en las escrituras. Y el mismo Pedro, que es Cefas. Y de alguna manera los discípulos vieron qué bendición la vida del hermano Apolos, ¿verdad? ¿Viste cómo explicó el texto? ¿Cómo nos habló? ¿Cómo sabía tanto? ¿Viste que no abrió ni su Biblia, ni no tenía ni apuntes el hermano? ¿Lo viste? ¡Wow! Y luego lo mismo con Pablo, lo mismo con Pedro. Y la gente dejó de ver a quién, a Cristo, y empezó a ¿qué? A buscar partidos o lados. No, pues yo soy de este. Y había un grupo que decía, yo soy de Cristo. Alguien dijo por allá, ni siquiera los de Cristo estaban bien. Pudiera ser, ¿en qué sentido? De que estén rechazando a sus hermanos por causa de que decían que eran de Pablo o de Pedro. No debían rechazarlos, pero más bien deberían de haber dicho, soy yo de Cristo, mis hermanos también son de Cristo. Quizás deberían haber tenido más luz. Eso no lo sabemos, también es una inferencia. El caso es que algunos
decían, yo de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. También podríamos decir que los de Cristo eran los únicos que estaban bien, o sea, todo lo contrario del punto anterior. ¿Por qué? Porque pues decían, no, pues yo ni de Pablo, hermano, no, somos de Jesús, somos del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo lo sabemos? En el versículo 13 dice el apóstol Pablo, en el 13, ¿acaso está dividido Cristo? Cuando la iglesia se divide, los que se dividen deben de preguntarse, si nosotros somos amenazados a división, debemos preguntarnos, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Por qué nos estamos dividiendo, hermanos? Cristo divide. ¿Por qué nos dividimos? Es obra de Cristo. ¿Por qué nos dividimos? Cristo se divide en partes. El problema no es que se dividan como cuando hay diferentes iglesias, sino que toman partido. Ese es el problema. Lo más triste es que las partes divididas son tentadas a decir, yo soy la parte correcta, ellos están mal. Y del otro lado dicen lo mismo, yo soy la parte correcta, ellos están mal. ¿Sí? Pues imagínate, ¿no? Iglesia cristiana de Cefas, iglesia cristiana paulina, de Pablo, iglesia cristiana de Apolos, iglesia cristiana de Cristo, ¿sí? Y digan, ellos están mal, los otros tres no, ustedes están mal, y así cada uno. Un relajo. Hace preguntas que impiden la división. Número 1, ¿está dividido Cristo? Número 2, ¿fue crucificado Pablo por ti? ¿Fue crucificado Apolos por ti? ¿Fue crucificado Cefas por ti? Mete ya al pastor, al ministro. ¿Fue crucificado fulanito por ti? O sea, ¿te debes al hombre? ¿Cristo se divide? No. ¿Le pertenece al hombre? Sí. Estás mal. Es muy probable que tú promuevas la división. Porque ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, solo hubo un solo crucificado por nosotros, el cual es el Señor Jesucristo. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tercera pregunta. ¿En nombre de quién te bautizaste? Te bautizo en el nombre de Cefas. Bienvenido a los cefistas, apolistas, paulistas, calvinistas, arminianistas, ¿sí? Y todos los istas. Bienvenido. Y hace la pregunta, ¿fuiste bautizado en su nombre? No, pues en el nombre de Jesús. ¿Y tú? En el nombre de Jesús. ¿Y tú? En el nombre de Jesús. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Versículo 14. Ve al apóstol Pablo que no quiere ser parte del problema. No es que no le importe la iglesia, sí le importa. Pero no quiere que lo metan como alguien que está generando una disensión. No quiere que lo metan en el asunto de que quién está promoviendo el cisma entre hermanos. O sea, la división, la contienda. Doy gracias a Dios, dice. Doy gracias. Señor, te doy gracias. Gracias porque por mi alimento, por mi comida, por los hermanos de Corinto, porque estudiaron, porque se bautizaron, porque creyeron. No, doy gracias a Dios que a ninguno he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Sí? O sea, las gracias del apóstol, ¿cuáles eran? Doy gracias a Dios que no he bautizado, ¿sí?, a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gayo. A Crispo y a Gayo. ¿Quiénes eran Crispo y Gayo? Posiblemente eran primicias de la iglesia de Corinto. Eran primicias de algo precioso de parte de Dios, porque posiblemente eran primeros discípulos crecidos en la fe. Obviamente, como son las primicias, pues el apóstol Pablo llevó el evangelio, los primeros que escuchan, creyeron, pues me quiero bautizar, y Pablo los bautizó. Entonces dice Pablo, bueno, yo hice la obra y listo. Pero Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Sí? O sea que no quiero que nadie agarre de pretexto que como a mí me bautizó, es que hay gente que le da valor quien lo bautiza. No puede ser. Hay gente que hasta escoge quién lo bautiza. Hermanos, si te entregas a Cristo, no importa quién te bautice. Si es un bautismo donde te estás declarando públicamente que te estás entregando a Cristo, no importa quién te bautice.
¿O sí importa quién te bautice? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Es como si el apóstol Pablo dijera, ¿a poco crees que me importa saber cuántos bautizos? ¿Tú crees que llevo una libreta que diga, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. En Quimbilá bauticé a tantos. En Mérida bauticé a tantos. En Veracruz, ¿tú crees que tengo una libreta? Dice Pablo. Estos yo los bauticé, ¿eh? Estos yo los bauticé, así que ni se metan con ellos. O sea, Pablo no llevaba la cuenta de eso, ni debemos de hacerlo. O sea, ¿por qué? Y el que es bautizado, tampoco. Para que no digas, a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Pedro. No, pues a mí me bautizó de Apolos. Uy, se quedaron cortos. A mí me bautizó Jesús. O sea, imagínate, ¿no? O sea, eso no ni siquiera debería ser. Es que me bautizó. Son romanticismos. Son decisiones hechas por emocionalismo. Porque no traen ningún significado espiritual mayor con respecto a la sangre de Cristo. Ni mayor ni menor. No pasa nada. Son emocionalismo. Y los discípulos de Corinto se habían apartado por su afecto a los hombres. Lamentablemente las iglesias se separan por afecto a los hombres. Hay pastores que pecan y cometen pecados dignos de ser disciplinados, pero la iglesia, como está muy afectivamente unida a su pastor, ni siquiera acepta que debe ser corregido. Y hasta lo miman y lo apapachan, y el otro también se deja engañar. Véngase, pastor, vámonos a reunirnos a otro lado, porque aquí no hay amor. Y arman su congregación. ¿Y eso por qué sucede? Porque ya no hay el mismo pensamiento. La mente está dividida, la iglesia está dividida desde el corazón, desde la mente. La iglesia está dividida. Y en este caso fue sutil la división de la iglesia de Corinto, como puede ser sutil nuestras divisiones. ¿Por qué? Porque a mí me predica el hermano fulano, a nosotros nos predica el hermano tal, a nosotros nos enseña este hermano y a nosotros nos enseña este otro. Este hermano tiene más tiempo en el evangelio y este hermano ha evangelizado a mucha gente. Este ha bautizado a más, ¿sí? Este ha bautizado a más. Y la verdad, son cosas que no deberíamos ni de contender. No es una niñería, como los niños que se pelean por las canicas, que dos ministros estén peleando, quién tiene más gente en su iglesia o a quién ha bautizado a más gente. Es la misma niñería, son cosas infantiles. Entonces, Dios no desea eso para nosotros. Quiere que estemos bien centrados, bien cabales, a quién le pertenecemos y con quién estamos unidos. Porque Dios no puede trabajar con la iglesia donde esté uniéndose a los hombres, sino que está unida a su Hijo, el Señor Jesús. Continuamos. Dice el texto, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dice después, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense nomás. El apóstol Pablo es impresionante. Vamos a ver. Es el verso 16. Vamos a ver un breve comentario. Dice, a la luz de doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado. Es imposible afirmar que Pablo era un sacramentalista. Él claramente niega que él considera esencial el bautismo para la remisión de pecados o como medio de obtener perdón, según un comentarista. Mientras que no es bíblico convertir el bautismo en algo esencial para salvación o en un determinado medio de regeneración, es sin embargo un peligroso acto de desobediencia el menospreciarlo y el descuidarlo. El comentarista está hablando de que el bautismo no es esencial para la salvación porque estamos salvos por fe, pero también cuando tienes conocimiento y sabes que debes de bautizarse, también es peligroso despreciarlo porque estás en desobediencia. Este pasaje también pone claro que el individuo que bautiza realmente no afecta la validez del bautismo. Y le doy gracias a Dios porque esto que acabo yo de decirles acerca de que no importa quién te bautiza, lo estoy comentando así nomás, sin haber leído este comentario. Lo leí hace muchísimos años y no me acordaba.
Solo sé que fue de bendición, pero aquí dice, este pasaje también pone en claro que el individuo que bautiza realmente no afecta la validez del bautismo. Si fue Apolo, si fue Pablo, si fue Cefas, no afecta la validez del bautismo, no lo hace mejor, un mejor bautizo. ¿Sí? Es como el que dice, me bauticé en Progreso porque pues tiene que ser aguas vivas, ¿no? Bueno, un río, ¿no? Tiene que ser aguas vivas, porque el agua de la piscina es agua muerta. ¿Y quién inventó esos cuentos? ¿Sí? Entonces, hay gente que dice, yo cuando me bautice voy a juntar mi dinero y me voy al Jordán a bautizarme. Entonces, quién te dijo eso? Los elementos, los lugares o las personas que bautizan realmente no son relevantes. Aquellos bautizados por el gran apóstol Pablo no aventajaban sobre aquellos que fueron bautizados por un creyente desconocido. El poder del bautismo se representa en la realidad que vive la persona. Y leímos acá que Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo predicó Pablo en Corinto? No con sabiduría de palabras, o sea, no con sagacidad humana, sino era una inteligencia de parte de Dios. No con palabras rimbombantes ni elocuentes, que a veces eran difíciles de entender. No con palabras, qué hábil es el orador, sino que la habilidad Dios se la daba. Pablo vino hablando claramente sin ningún intento de deslumbrar con elocuencia o con su intelecto a los oyentes. Hay veces el predicador comete el error, como está buscando el foco sobre su persona, comete el error de buscar capturar la atención de los oyentes por medio de su persona, su personalidad. O sea, hablamos de una transformación meramente como un alter ego, como un personaje escondido dentro de ti. Y a mí me mete un lío porque a veces a mí también me lo han dicho, pero bueno, no sé. En lo personal, un servidor, yo trato de ser el mismo. No trato, soy el mismo. Tanto cuando predico como cuando estoy abajo. Obviamente cuando estoy abajo no le hablo a la persona. Y a veces de buscar a Dios, porque sin Dios no hay salvación. No le hablo a ese volumen porque imagínate una persona a unos 50 centímetros de distancia, lo voy a dejar sordo. Pero a lo que me refiero es de que no hay una, no sé, no hay una, o sea, si yo veo a un predicador allá en internet y lo quiero imitar, ¿no? Pues ya no soy yo, es una imitación, ¿sí? Yo hace un tiempo, hace muchísimos años, 30 años, me acuerdo que llegó un predicador en cierto lugar y cuando hablaba, hermanos, yo quiero que todos ustedes, o sea, te da tiempo de ir a tomarte un vaso de agua y regresar y hermanos, y todo pero la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque a veces los que enseñan tratan, están hablando de Cristo, del Evangelio, de la cruz, pero no apunta realmente a Él, sino que subjetivamente, sutilmente apunta al que exponen. Y Pablo tenía muchas cosas para apantallar a la gente, sobre todo los ignorantes, como los griegos o los de Corinto, los helénicos. Pablo tenía mucho con que impresionar, pero Pablo no quería nada de eso. Pablo solo quería algo en su mente. Señor, te ruego que los corintios se conviertan en nuestro Señor Jesús. Solo eso. Y la iglesia de Corinto, te ruego, Padre, que mis hermanos de Corinto se conformen al varón perfecto, al Hijo de Dios, a Cristo. Y su predicación, y su enseñanza, y su ¿cómo se llama? Su forma de hablar, su forma de predicar, su método de predicar, todo era con ese sencillo deseo de que vengan a Cristo, no centrado en Él. Dice, no, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. O sea, ahí para apantallar a la gente. ¿Sí? Hay predicadores que está lloviendo que imitan a otros predicadores. ¿Sí? Predican allá a quien imitan, y predican a este varón, ¿cómo se llama? Sugel. El hermano Sugel tiene una forma de hablar, tiene muy marcadas sus R's, ¿no?
Si dice trabajar, entonces yo veo otro predicador, cuando yo antes escuchaba yo al hermano hablar así, imitando su forma, digo, ¿qué sucede, no? A lo mejor si se nos pega algo de algún predicador o de otro, pudiera ser, pero que sea algo conforme a la personalidad que Cristo nos ha dado. ¿Qué tiene que ver esto? La meta del que expone es reflejar a Cristo, que la gente mire a Cristo, que las almas se conviertan a Cristo, que se enamoren de Cristo, que solo vean a Cristo, o busca que algo que me vean a mí en lo personal, a mí, al que expone, al que enseña. Y eso es peligroso para el que expone si no se cuida. El apóstol Pablo no está insinuando tampoco, el apóstol Pablo no está insinuando de que esa es la intención de Pedro o de Cefas. Por eso se fueron gente con Pedro. No, tampoco está insinuando la intención de que esa fue la intención de Apolos. No, el problema muchas veces está en la gente. A veces están los ministros equivocados, pero está en la gente. Pablo dice, a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Pablo vino a Corinto desde Atenas, donde él contendió con grandes filósofos de la época, en términos que podían entender. Algunos piensan que Pablo estaba decepcionado por los resultados de Atenas y decidió predicar diferente en Corinto. Eso es lo que algunos piensan. Y yo creo que algo muy interesante, ¿cómo se predica el evangelio? Un evangelio rebajado atrae a gente que busca un evangelio rebajado. Un evangelio legalista le fascina a la gente legalista. Un evangelio donde no hay cruz, hay muchos que quieren escuchar un evangelio donde no hay cruz. Y la pregunta es, ¿qué evangelio Pablo llevaba? Dice, él llevaba un evangelio no con sabiduría de palabras, que es lo que hemos dicho, pero él buscaba algo, que no se haga vana la cruz de Cristo. El evangelio de Pablo, si resaltaba algo, ¿qué era? La cruz de Cristo. Y no van a pensar que era como piensan los católicos. Ya ves que la cruz sí se vale. Por eso tenemos cruces en las iglesias, cruces en la casa. Mira mi crucifijo. Porque ellos piensan de que Pablo andaba con una, haz de cuenta que esta es una cruz. Ya ves, ahí está la cruz de Cristo, aprendan a tener una en sus casas. No, sino es un símbolo de la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, el sufrimiento de Cristo por nosotros, por nuestros pecados. O sea, la predicación de Pablo estaba centrada en la cruz de Cristo. Y hay gente que no predica eso, no predica la cruz. Y créeme que era muy nueva palabra, quizás muy controversial para muchos helenistas o griegos, o los corintios en este caso, escuchar una predicación como esta. ¿Por qué? Porque toda tu vida estás acostumbrado a pensar en ti mismo, a satisfacer tus placeres. Y viene alguien que te dice que se negó a sí mismo para que tú aprendas a negarte. El que de veras caminaba con Dios o se volvía cristiano tenía que desechar todo lo que había aprendido en su vida, todo el conocimiento y los placeres para seguir a Jesús de verdad. Y eso demostraba un auténtico cristianismo. Y eso debemos nosotros de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que no se puede seguir a Dios sin dejar el pecado o sin negarse a uno mismo. Y eso es falso. La verdadera predicación hace que el hombre atesore la cruz. ¿Cierto o no es cierto? El verdadero evangelio como resultado da que los oyentes se nieguen a sí mismos, admirando. Ya no admiro a Pablo, no él murió por mí, no él derramó su sangre por mí. Fue Jesús el de la cruz. Y yo admiro a Jesús. Yo sigo a Jesús. Yo quiero cargar mi cruz con Jesús. Quiero vivir por Él, caminar con Él. Quiero seguir sus pasos. La gente lo mejor que puede hacer el predicador o el evangelista es predicar un evangelio donde no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y qué podemos entender nosotros con hacer vano la cruz de Cristo? ¿Sí? Te voy a leer una versión aquí mismo para que tú veas. Por eso me gusta mucho comparar versiones. Ve lo que dice el texto acá. Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Dice la palabra, traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho la traducción del lenguaje actual, la palabra de Dios para todos y la NTV. Me gustan mucho esas versiones. No voy a decir que no, la verdad es que sí.
Dice, y es que Cristo no me mandó bautizar, sino anunciar la buena nueva, el Evangelio. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo lo hago, si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada. Fíjense, mi forma de predicar y de hablar, en este caso Pablo, dice, no fue con la intención de que te fijes en el orador. No fue con intención de que te... Y el primero que se da cuenta es Dios. El primero que se da cuenta es el Padre, es el Espíritu Santo. Es el primero que se da cuenta cuál es la intención cuando hablamos del Evangelio. Y de ahí la clase de gente que se junta. De ahí la clase de gente que conforma la iglesia. Porque si el Evangelio en base al ego, en base a la mentira, a la hipocresía, en base al orgullo, oh, qué desgracia. Pero si el Evangelio se predica buscando, vean a Jesús, vean a Jesús, vean a Cristo. Entonces la gente que va a venir, la que quiere a Cristo, la que quiere salvación. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada. ¿Por qué? Pues la gente no va a mirar al de la cruz, va a mirar al del mensaje. Y eso es inaceptable. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar las buenas nuevas, y no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Y es que la efectividad del Evangelio viene en el mensaje de la cruz. Es donde los corazones son tocados, ¿sí? Los corazones son tocados, las almas son transformadas. ¿Cuándo son transformadas? Cuando el Espíritu les hace nacer de nuevo, cuando el Espíritu usa nuestras palabras, cuando estamos en el mismo canal del Espíritu y el mismo sentir y la misma intención, no a los hombres, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces el Espíritu agarra eso que el predicador ya tiene en su corazón, que lo hace hablar con fervor, con pasión, con gozo de la cruz de Cristo, su salvación tan grande. Esa verdad del Evangelio agarra el Espíritu y lo sella en el corazón del nuevo creyente. Lo pone en su corazón y le brillan sus ojos y desaparecen sus tinieblas y se rompen sus cadenas. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús en la cruz por mí. Ahí está Jesús en la cruz por mí. Y eso es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio. Qué desgracia se trae cuando se predica un Evangelio diferente. ¿Por qué? Porque genera falsos convertidos. Y si de por sí entre convertidos hay problemas, con falsos convertidos pues genera más problemas, más disensiones. Imagínate un envidioso con piel de oveja, un lujurioso con piel de oveja, un divisionista con piel de oveja, un ladrón con piel de oveja, un calumniador con piel de oveja. Si de por sí entre hermanos hay problemas, imagínate con esos adentro, pues más problemas. Entonces lo que Dios desea es que todos nos centremos en ¿quién? En Cristo, y seamos uno en Cristo. ¿Cómo se consigue? Con una buena predicación. ¿Cuál es la buena predicación? Donde la cruz no se haga vana, ¿sí? Donde la gente siga amando a Cristo y diga, Señor, por ti voy a seguir caminando, por ti voy a seguir haciendo tu voluntad y voy a seguir perseverando en la fe. Muchas personas dirán, hermano, yo creo que a lo mejor estás leyendo entre líneas. No, no estoy leyendo entre líneas. No estoy sacándole más contenido del que tiene, porque todavía falta hablar acerca de este poder. Pero que vamos a ver la próxima semana. El poder de Dios está en que el Evangelio se predique, donde la gente puede ver la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Una de las cosas que puedo yo asegurar es que cuando la gente escucha este Evangelio bien expuesto, más que en la capacidad de elocuencia, de explicación o de ordenamiento de ideas, sino en el corazón limpio del que no busca su propia gloria, entonces yo estoy pues seguro de que es lo que el Espíritu usa para convencer a la gente, para que la gente siga a Cristo.
Si los cristianos y los hermanos vieran a Pablo y a Apolos y a Cefas de la manera correcta, ¿qué verían en Pablo y Apolos y Cefas? A todos verían como, hermanos, vamos a seguir ¿a quién? Vamos a seguir, hermanos, a Cristo. Vamos, 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 vamos. Yo les dirijo, hermanos, ¿a dónde? A Cristo. Vamos y vamos. El hermano Pablo, sí, vamos con el hermano Pablo. De alguna manera lidera la iglesia, nuestra iglesia, sí. Vamos con el hermano Apolos, vamos con el hermano Cefas. De alguna manera está liderando la iglesia, sí, 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 sí. Pero nos está llevando hacia Cristo. Y ese es el punto. Cuando la iglesia deja de ir a Cristo, es porque ya tiene en su corazón otro nombre. Y está condenada a dividirse. Ese es el resultado. Cuando la iglesia escucha mensajes acerca de posturas y doctrinales, teológicas, donde hombres terrenos no llegan de acuerdo y no predicas a Cristo, pues no esperes unidad, espera disolución, espera disensión. El apóstol Pablo desea que la iglesia sea ferviente y busque siempre la unidad. Pues vamos a dejarlo hasta aquí para que avancemos la próxima semana, siempre con el tema. El asunto de las divisiones todavía no está del todo terminado, sino que es lo primero que ataca. Y lo primero que ataca es el apóstol Pablo, hermanos, corrijan su forma de pensar, vuelvan a ser uno solo. Hermanos, nadie diga que es conmigo porque yo lo bauticé. Yo fui a predicar a Cristo y es a Cristo que ustedes pertenecen. Se lo está diciendo a la iglesia de Corinto. Y este mensaje es para todos nosotros. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude a buscar su rostro y que Dios nos ayude a mirarlo solo a Él. Sí, que Dios nos ayude. Así como estamos, vamos a orar y vamos a concluir. Padre, muchas gracias por tu amor tan grande y por tu misericordia. Ayúdanos a mirar siempre al Señor Jesús. Ayúdanos a seguirlo a Él. Nos volvimos cristianos porque vimos tu evangelio en la cruz. Sabemos que nuestro Señor Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros para darnos vida nueva. Somos de Él por su sangre, nos compró con su sangre. No le pertenecemos a nadie más, somos de Cristo. Y el que no te conoce, Padre, que se convierta a ti y será de tu propiedad. Que cree en tu sangre y será de tu propiedad. No de propiedad del grupo, no propiedad del movimiento, no propiedad de un predicador, sino propiedad tuya, Dios. Y si somos tuyos, Padre, nos cuidas muy bien, Padre. Gracias por tu palabra, bendita Dios, que tu iglesia te mire solo a ti, Dios. Lamentablemente, Padre, hay muchos errores en muchas iglesias donde la gente está viendo a los hombres y está más dispuesta, Padre, a la división que a la unidad, Padre. Se conforman con una unidad superficial, pero no hay un esfuerzo en una perfecta unidad, como dice tu palabra. Ayúdanos, Padre. En cuanto a la iglesia de Quimbilá, ayúdanos a tener una perfecta unidad. Límpianos, purifícanos, por favor, Dios. Eso no significa que saques gente de la iglesia, sino nuestros corazones. Por favor, Dios, corrígenos. También en la iglesia de Mérida, corrígenos, Padre, purifícanos. A tener una perfecta unidad, Dios. La iglesia de Subim y la iglesia de San José Oriente, Padre. Y en todos los lugares donde se predique y se invoque tu nombre, bendice a todos nuestros hermanos. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Por mi parte es todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, estamos a la orden. Que tengan muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos.